tal? ¿Cómo están? Justicia. ¡Soy inocente! Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. Arranca una semana cargadita y hay algunos temas que tenemos que comentar. Primero vamos a hablar sobre una encuesta que se publicó ayer en Perú 21 de cara a las próximas elecciones. También tenemos que hablar del juicio oral a Martín Vizcarra que empieza hoy, que hace unos minutos de los que estamos grabando este video, ya empezó. También tenemos que comentar un poquito qué fue lo que sucedió la semana pasada con Toledo y sobre Dina Boluarte, que la semana pasada estuvimos ausentes, pero tenemos que dejar nuestro comentario al respecto. Arranquemos con la encuesta que les estaba mencionando, que elaboró Ipsos para Perú 21, que fue publicada el día de ayer en su portada precisamente. Y bueno, pues arroja resultados interesantes que vamos a desarrollar ahora. Antes que nada, vale resaltar, esta encuesta fue realizada por Ipsos entre el 10 y 11 de octubre a un total de 1.211 personas. Sobre las próximas elecciones, cuáles eran sus candidatos preferidos, cuáles eran sus agrupaciones o partidos políticos preferidos, qué perfil del líder esperaban y cuál era el mayor problema que enfrentaban en lo personal con respecto a la situación a nivel nacional. Fueron las preguntas que se hizo a los encuestados en esta oportunidad y definitivamente la que más llama la atención tiene que ver con respecto a cuál es el candidato que prefieren o por el que votarían si las elecciones fueran mañana. Esa fue la pregunta que se les hizo. Y bueno, no han de sorprender los resultados. En primer lugar estaba Keiko con 12%. Como siempre, Keiko en los últimos años manteniéndose en ese 10%, que es una gran cantidad, que es un gran porcentaje considerando el amplio rango que tenemos de opciones a la hora de escoger. Ese 10% siempre le permite considerar al menos la posibilidad de pasar a una tentativa segunda vuelta. En segundo lugar, y esto es aterrador, está Antauro Humala con el 8%. El tercer y cuarto lugar lo comparten Carlos Álvarez, que subió en las encuestas de manera sorpresiva en una comparación con respecto a julio a octubre. Carlos Álvarez se posiciona con el 4% en la intención de voto, junto a Francisco Sagasti, el expresidente, que todavía no termina de decidir si va a presentar su candidatura por el Partido Morado, un partido que ya está sepultado, pero bueno, Francisco Sagasti sigue teniendo una especie de nombre, un prestigio, ¿no? Consideremos que faltan 18 meses exactamente para las elecciones, un año y medio. Y por ejemplo, otros candidatos que la población considera y a los que les da su voto son, por ejemplo, Hernando de Soto y Rafael López Aliaga con el 3%, Alfonso López Chao, Verónica Mendoza, Rafael Belaunde, Philly Butters con 2%, y otros 11 con cifras menores, dentro de los cuales destacan, nos vamos a mencionar a todos, bueno, casi a todos, Aníbal Torres, que ¿por qué hace ahí este viejito? José Luna, el papá del congresista, tremendo personaje nefasto de la política peruana. Yo no sé por qué algunos lo consideran en esta opción o por qué la encuestadora plantea su personaje, la verdad, eso me genera bastantes dudas. Poppy Olivera, Ricardo Belmont, dos cadáveres políticos que yo no sé qué hacen acá, pero bueno, los pusieron, no llegan ni al 1% de intención de voto. Está Alfredo Barnechea, Guido Bellido, Carlos Neuhaus, Richard Acuña, Carla García, Alberto Otárola, Roberto Quiabra, Nicanor Boluarte, Roberto Sánchez, el líder de los rojos y resentidos, que antes estuvo con Verónica Mendoza y ahora está que trata de aliarse con uno, con otro, o con Antauro Humala, por ejemplo. Rómulo Mucho, el pusilánime ministro de Energía y Minas, que no puede tomar una decisión en esta gestión que está teniendo. Marisol Perestello, que dice que es de derecha, pero es bien izquierdista, entre otros. O sea, me genera bastantes dudas porque hay personajes que no tendrían por qué estar acá. Por ejemplo, Aníbal Torres, Ricardo Belmont, Poppy Olivera. Hoy, ¿quién vota por ellos? O sea, creo que preguntarles si votarían por ellos ya es hasta insultante, ¿no? Porque estos personajes datan de qué época, pues, ¿no? Lo curioso es que el tema acá cambia cuando se pregunta por las agrupaciones políticas de su preferencia. Por ejemplo, a ver, Fuerza Popular se mantiene en primer lugar con el 9% de intención de voto. En segundo lugar sube Acción Popular, que tiene un 5% compartido con el partido Antauro. Luego sigue Somos Perú con el 3%. ¿Somos Perú? ¿Por qué? Somos Perú, ¿a quién presenta el candidato serio? Por favor. Luego sale Perú Libre con el 2%. Y, por ejemplo, acá hay algo curioso.
el partido de Carlos Álvarez, que se ubica cuarto en la intención de voto, cuando se pregunta por agrupaciones políticas, ni aparece. Es que Carlos Álvarez está inscrito a un partido que es Perú, País para Todos, creo, algo así. No aparece en la intención de voto por agrupación política. Esto evidencia que la población, el electorado o las personas encuestadas no tienen ni el conocimiento básico, mínimo, el conocimiento sencillo de qué partido o qué, mejor dicho, qué candidato representa al partido político. Y eso es peligroso, ¿eh? Ahora, les había mencionado que hay un amplio rango, una lista extensa de partidos, y es que a día de hoy hay 37 partidos inscritos en el portal del Jurado Nacional de Elecciones. Vayan ustedes, googleen, busquen y van a encontrar la lista que les voy a dejar acá. 37 partidos inscritos y hay cerca de 30 que están en proceso de inscripción, o sea, en las próximas elecciones que van a ser complicadas porque tenemos que escoger congresistas, o sea, diputados, senadores, y aparte tenemos que revisar 60 opciones para la presidencia. Eso va a ser terrible, la gente se va a volver loca, no van a poder con su ignorancia, y lo que va a pasar en estos casos es que van a marcar los logos de los partidos que más recuerden. Por eso es que está Acción Popular ahí, porque es un partido que año tras año tras año a nivel histórico está. Lo mismo puede suceder con el APRA, lo mismo puede suceder con el PPC, lo mismo va a suceder con Fuerza Popular. Son los logos que la gente más recuerda, por eso los terminan marcando. Ahora, otra pregunta que valgan verdades estuvo interesante fue qué tipo de perfil de líder buscan. Y la respuesta acá tampoco sorprende, creo que es obvia, es bastante lógica, está en sintonía con la realidad. La respuesta de las personas es que buscan un líder con mano dura para poner orden, que sea fuerte y que esté dispuesto a actuar. ¿Y quién se perfila así? Me pregunto yo. La semana pasada estaba conversando con un amigo y le planteaba esa pregunta, ¿no? ¿Quién se perfila como un líder de mano dura, fuerte, determinado, agresivo, por decirlo menos, con la delincuencia? ¿Quién? La respuesta es obvia y es aterradora. Estamos hablando de Antauro Humala, que lamentablemente se posiciona como uno de los líderes de cara al 2026. Luego vamos a hablar en específico de la situación de Antauro Humala, pero les quiero hacer recordar, con ese mismo discurso de un tipo fuerte, militar, que iba a tomar decisiones estrictas al respecto de la delincuencia, que iba a tener mano dura, ese mismo discurso lo manejaba, no sé ustedes ya, pero yo en esa época era niño y me acuerdo clarito lo que decía y cómo se vendía Ollanta Humala, que terminó siendo presidente y no tuvo ni determinación para poder frenar los impulsos traviesos, por decirlo menos, de su esposa. O sea, de determinación y mano dura no tenía pues nada el hombre, no era, como dice Augusto Álvarez Rodríguez, un pelele. Entonces, ese mismo discurso nos lo vendía Ollanta y ahora Antauro vende el mismo discurso. Evidentemente son personajes completamente distintos, ¿no? Ollanta creo que a pesar de todo era algo más cauto, Antauro es bestia. Pero luego vamos a hablar en específico de Antauro Humala. Ahora, otros perfiles de líderes que espera la población o que espera el electorado, y esto me preocupó bastante. Después del perfil de alguien fuerte, con determinación y que tenga mano dura contra la delincuencia, esperan un líder que promueva la economía de mercado. Y no hay uno, hay varios que dicen ser de derecha, pero la derecha en el Perú es algo extraño, es algo no concreto. Luego, y esto me preocupó bastante, me escandaliza realmente, un perfil de líder que nacionalice las principales empresas del país y promueva la redistribución de la riqueza. ¿Qué es esto? ¿Que nacionalice las principales empresas del país? O sea, esto evidencia un grave problema de ignorancia, de desconocimiento. Miren Petroperú, acá hemos hablado y vamos a seguir hablando bastante de Petroperú. Una empresa estratégica. Estratégico es el recurso, porque eso de empresa no tiene nada. Y la gente quiere un líder que nacionalice los principales recursos para volverlos empresas nacionales y que se redistribuya la riqueza. ¿Qué clase de concepto de economía es ese? Yo no quiero saber, pero evidencia, ignorancia y nada más. Otro perfil de líder que se pide es uno que sea concertador, que bueno, otro que defienda los valores y la familia y otro que promueve el enfoque de género en la educación. Esta pregunta, además de interesante, presenta una respuesta preocupante porque lo que espera la gente nos puede llevar a extremos. La gente espera algo que no existe y cuando esa expectativa no existe, lo que va a hacer la gente es regalarle su voto a cualquier salvaje.
o a cualquiera que crea que se identifica con esa persona que va a votar. Entonces, la respuesta que da esta pregunta es bastante preocupante. Y la última pregunta tuvo que ver con el problema que más afectaba personalmente a las personas. La respuesta mayoritaria fue obvia, ¿no? La delincuencia seguida de corrupción en orden, costo de vida, desempleo, abuso de autoridades, pobreza y finalmente crisis política. Ahora, vamos a hablar en sí de Antauro Humala, que hoy día, Perú 21, esta es la edición de ayer domingo, pero el día de hoy lunes han publicado la segunda parte, creo, de la encuesta en la que se habla de la situación de Antauro Humala. Miren, la agrupación política como tal, esta agrupación política radical llamada Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, Antauro, tiene un problema legal. La Corte Suprema, el Poder Judicial, tiene pendiente una respuesta al respecto de este caso, en el que la Fiscalía busca que se declare ilegal esta agrupación política por su conducta, discurso y carácter antidemocrático, que no respeta la vida, que no respeta el orden constitucional, cosa que es obvia, cosa que es evidente. El partido, si es que lo podemos llamar partido, ¿no? Nos hemos mal acostumbrado a decirle a todo tipo de organización partido. La agrupación política radical, ahí está, ese es el término, Antauro, tiene un discurso abiertamente xenófobo, violento, anticonstitucional y dañino para el país. Dicen que van a expulsar a todos los extranjeros de golpe, de canto, como dice Antauro Humala. Dice que va a fusilar a todo aquel que no le parezca buen elemento, incluso a su propio hermano. O sea, aquel que quiere matar a su propio hermano, ¿qué clase de enfermo es? Evidentemente Antauro Humala es un desequilibrado mental. Y ha permitido Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que ahora en noviembre deja felizmente el cargo, que este tipo de personaje de mente retorcida pueda postular en las próximas elecciones. Expone a la población a escoger a este desequilibrado. Uno de los argumentos de la Fiscalía es esa exaltación a la violencia y a matar a las personas que comparten la organización política Antauro, se publicita en redes y es compartida por todos sus dirigentes, incluido Antauro Humala. Recordemos que el argumento de Salas Arenas para aprobar la inscripción de esta agrupación política radical fue que no tenía nada que ver con Antauro Humala porque Antauro no estaba inscrito al partido, que se iba a inscribir luego, entonces de momento no tenía nada que ver. Claro, este tipo nos cree tontos, ¿no? Si bien es cierto, bastante parte del electorado lo es, la mayoría de personas no lo somos. Entonces, decir que no tiene nada que ver Antauro Humala con el partido que tiene su nombre es una estupidez. Pero bueno, eso fue lo que dijo. Miren, acá lo importante que tenemos que entender es que no se puede permitir que la población, que tiene carácter impulsivo, ignorante e irreflexivo, tenga la oportunidad de rifarle, de regalarle su voto a este tipo desequilibrado, a este loco, a este radical, a este enfermo. No, que eso es democracia. La democracia tiene sus límites. Todo derecho, como lo tienen todas las personas a poder participar de una elección, tiene sus límites y hay unos requisitos mínimos que se tienen que cumplir. Y en este caso, Antauro es un sentenciado por un delito grave. Por ahí no podría postular. Salas Arenas le dio permiso a su agrupación para que él luego feliz entre. Pero él no puede postular. Pero el Jurado Nacional de Elecciones ha permitido que su agrupación esté y por ende él pueda participar. Entonces, ahora, en el fuero judicial, se quiere prohibir que participe la agrupación Antauro Humala, quiere declararse ilegal por el carácter anticonstitucional, antidemocrático y violento que tiene esta agrupación. Quieren quitarla, quieren sacarla de carrera, cosa que es apropiada. Lo que queda, lamentablemente tengo que decir así, de César Hildebrand, salió hace un par de semanas a decir que Antauro Humala había que darle la batalla en las urnas. Sí, claro, yo les puedo apostar lo que sea a que cuando llegue el momento y tengamos que votar entre Keiko Fujimori y Antauro Humala, César Hildebrand, quien en algún momento fue un juicioso, crítico y excelente periodista, se volvería un activista incondicional del partido de Antauro. Entonces, decir que se le tiene que dar batalla en las urnas, no se le puede dar la oportunidad a la población de desperdiciar su voto en un radical, en un enfermo como este. Entonces, está pendiente la respuesta de la Corte Suprema al respecto de este caso. Lo que les decía, hoy Perú 21 publicó la segunda parte de la encuesta de Ipsos y se menciona que el 71% de la población de los encuestados considera que la agrupación debe ser excluida del proceso precisamente por su carácter antidemocrático y violento. Ahora, tenemos que cambiar de tema, pero seguiremos hablando de cuestiones judiciales. Esta vez vamos a hablar
del juicio oral, que empieza hoy, que estamos grabando este video hace unos minutos, contra el expresidente lagarto Martín Vizcarra. Recordemos que el juicio oral es una de las partes finales de todo proceso. En esta parte, tanto el acusado, su defensa y el que acusa, en este caso es la Fiscalía, el Ministerio Público, presentan sus argumentos para decidir si el acusado es culpable o no, y al final el juez o los jueces van a dar su respuesta, su decisión, por decirlo en palabras simples, ¿ok? Porque en realidad son palabras más técnicas. A ver, el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, lo acusa de haber recibido a Martín Vizcarra 2,3 millones de soles como soborno en su condición de gobernador regional de Moquegua durante los años 2011 y 2014 por los casos de las Lomas de Hilo y la ampliación y mejoramiento del hospital de Moquegua. Dentro de las empresas que sobornaron a Vizcarra están Obrainsa, ICCG y otras constructoras, básicamente. Dentro de la acusación o dentro del pedido de la Fiscalía está una habilitación contra Martín Vizcarra por 6 años. Recordemos que actualmente Martín Vizcarra está inhabilitado por 10 años. Será el fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial de Lavallato, quien sustente la acusación contra Martín Vizcarra. El detalle es el siguiente. Por el caso Lomas de Hilo, por el que la Fiscalía acusa que Vizcarra recibió 1.016.212 soles, son 6 años de cárcel, y por el caso del Hospital de Moquegua es 1.300.000 soles, por el cual se pide 9 años de cárcel. Sumando 9 y 6 estarían pidiéndose 15 años de prisión para el lagarto Martín Vizcarra. Vizcarra presentó a través de su defensa un recurso para no asistir al juicio oral porque había sido operado, cosas así nos quiso vender hace un par de semanas, pero no, ya se han visto, ya se han publicado imágenes de Martín Vizcarra asistiendo a su juicio oral. Aprovechó las cámaras para poder decir que él era inocente, que la Fiscalía no tenía pruebas, que los testigos eran personas sesgadas que buscaban desprestigiarlo. Hay bastantes investigaciones periodísticas, hay bastantes testigos claves que han dado su testimonio al respecto de este caso, y es solamente cuestión de tiempo para que la justicia caiga sobre el lagarto Vizcarra y sea, como récord que tiene el Perú, otro presidente sentenciado por corrupción. Aprovechó también las cámaras para decir cosas obvias, ¿no? Algo que no hay que ser genio para decir que el gobierno de Dina Boluarte está en su peor momento, o sea, a criticar como si él pudiera hacer las cosas mejor, aunque cualquiera podría hacerle mejor las cosas que Boluarte, pero bueno, ese no es el punto. El hecho es de que Martín Vizcarra está a poco tiempo de saber que la justicia caerá encima suya por corrupto. Este personaje tan nefasto que le hizo tanto daño al país no está siendo todavía procesado por lo que hizo cuando era presidente, por las compras irregulares de las vacunas, no. Por cosas, por travesuras que hizo cuando era gobernador regional de Moquegua. O sea, lo que le viene a este tipo es tremendo. Pero bueno, un personaje nefasto de la política. Y hablando de personajes nefastos, tenemos que comentar un poquito lo que sucedió la semana pasada, algo que fue histórico con la sentencia a Alejandro Toledo. La semana pasada no tuvimos oportunidad de comentarlo, pero ahora vale pues comentar un poquito de esto, ¿no? Porque es bastante importante, es histórico. Bueno, Alejandro Toledo fue sentenciado a 20 años de prisión por el caso Odebrecht, acusado y culpable de recibir 35 millones de dólares en sobornos por los tramos 2 y 3 de la interoceánica. El día en el que se dictó su sentencia empezó a decir: yo soy inocente, nunca hice ningún arreglo con el señor Jorge Barata, mucho menos con el testaferro Joseph Maiman. A esas alturas, por más demacrado, decrépito, viejo y con males, que es verdad que tiene males, que esté Alejandro Toledo, ya no se le cree, pues. Entonces, cuando salió a decir este tipo de cosas, bueno, pues ya nadie le cree, ¿no? Y también está el personaje de José Domingo Pérez, que quiso algo de cámaras, quiso algo de popularidad, quejándose, ¿no? Como si fuera el malcriado y el que se queja, el bully y el buleado, ¿no? El abusivo y el abusado. Pobre José Domingo Pérez, le mentaron la madre. Yo no entiendo qué quiso con esto, yo no entiendo qué quiso buscar con esto, que le aumenten la pena por mentarle la madre, que le pegue, no sé qué habrá querido José Domingo Pérez, pero bueno, es el papel patético que siempre tiene que desempeñar este fiscal de chiste. Y bueno, ya para cerrar, quiero terminar con un comentario al respecto a la encuesta que estuvimos comentando, que fue publicada ayer, sobre las elecciones. Las próximas elecciones van a ser bastante importantes, porque, les recuerdo, tenemos la oportunidad de mejorar las cosas. Me atrevo a decir que hay mejores cartas de esta oportunidad. Como también siempre va a haber cartas pésimas. Como en la elección pasada escogimos la peor de todas, ¿no?
¿ya? En esta oportunidad tenemos que escoger senadores, diputados, que van a ser varios, y va a haber como 60 opciones de partidos si es que no se hacen alianzas, ¿no? Aprovechemos el tiempo. Tenemos todavía 18 meses en adelante para poder investigar, para poder aprender, para poder conocer sobre los perfiles que son pues presidenciables, sobre los supuestos líderes que están surgiendo. Tendremos la oportunidad de mejorar algo la situación. Nos quejamos ahora de la delincuencia, que la corrupción, que las frivolidades, que las operaciones. Esa señora inepta, prepotente, bravucona, malcriada, como hemos visto la semana pasada, que está ahí sentada, fue escogida en las elecciones anteriores. Entonces, si tanto nos lamentamos ahora, pues aprendamos de lo que hicimos. Desperdiciaron su voto varios, porque yo no lo hice. Desperdiciaron su voto en escoger a ese tipo, a ese burro corrupto y golpiza que ahora está en la cárcel, felizmente, y también escogieron a esta malcriada, que solamente sabe estirarse la cara, porque es la verdad. Entonces, tenemos la oportunidad del 2026, una oportunidad bastante complicada, porque lo reconozco va a ser complicado, pero tenemos tiempo para ir preparándonos y dejar de pensar tonterías como esto de la estatización de las empresas y los recursos, la redistribución de la riqueza, tonterías. Informémonos, aprendamos y desde acá vamos a estar para poder ayudar.